Muy buenos días a todos y a cada uno de ustedes, jóvenes. Un placer estar aquí con ustedes y una responsabilidad que asumo con entusiasmo. Reencontrarnos en este espacio formativo de la clase de educación cívica, hoy día viernes 27 de marzo. Y creo que estamos listos para iniciar la jornada de aprendizaje que más que académica pretende ser una jornada de transformación ciudadana. Antes de que procedamos con el desarrollo temático que he preparado para esta clase, es importante que realicemos nuestros rituales de inicio. Como ciudadanos en constante formación, debemos comprender profundamente que la democracia, la libertad y la justicia no son conceptos abstractos que solo viven en la institución. Son prácticas vivas que se ejercen en los detalles más pequeños de nuestra vida cotidiana. Así que por favor verifiquemos en este momento la alineación de nuestros pupitres. Joven de la segunda fila, le agradecería enormemente si puede recoger ese envoltorio de papel que se encuentra cerca de su silla. Recordemos siempre, jóvenes, que el espacio público y este salón de clase es el primer y más importante espacio público que compartimos como iguales. Es una extensión de nuestra propia dignidad y del respeto que profesamos hacia los demás. El orden de nuestro entorno físico no es un capricho estético, como algunos pueden pensar. Es fundamentalmente el reflejo del orden en nuestras ideas, en nuestra disciplina personal y en nuestra conducta cívica. Asimismo, les solicito de la manera más atenta y respetuosa a aquellos que tienen sus dispositivos móviles en la mesa, lo guarden y lo pongan en modo silencio, por favor. En esta clase valoramos lo que llamamos la presencia plena. La formación de hábitos deseables no es una simple imposición de la institución educativa, ni mucho menos una regla que yo les intento imponer. Es un ejercicio de ética ciudadana aplicada. Si aspiramos a vivir en una nación que respete las leyes, las instituciones y los derechos de los terceros, debemos ser capaces de demostrar que podemos respetar las normas mínimas de convivencia en nuestra propia aula de clase. Así que bueno, respiremos profundo, dejemos las distracciones del mundo digital afuera por un momento y despejemos nuestras mentes y enfoquemos nuestro corazón en el conocimiento que vamos a construir colectivamente el día de hoy. Como pueden observar en nuestro plan de pizarra, el cual es estructurado para facilitar su proceso de análisis, hoy abordaremos un fenómeno sociológico y político que ha marcado, a veces de forma trágica y otra de forma aleccionadora, el destino de la humanidad entera. Y que como pueden ver el tema es la anatomía del extremismo y como subtema el miedo como motor de la exclusión social. Asimismo, como objetivo de la clase tenemos analizar de manera científica, crítica y ética cómo el miedo colectivo, la desinformación sistemática y la ausencia de mecanismos de justicia oportunos pueden transformar a una sociedad aparentemente funcional en un sistema de persecución, segregación y odio. En la sección de contenido, ubicada en el extremo derecho de la pizarra, he desglosado los cuatro ejes fundamentales que servirán de brújula para la clase de hoy. Que por favor les pido con especial énfasis que transcriban este esquema en su cuaderno de manera clara y organizada. No quiero ver textos antiguos en los cuadernos jóvenes, así que por favor. Sus apuntes no son simples requisitos para aprobar la clase, son su memoria técnica, su registro de pensamiento y su guía ciudadana para la posteridad. Recuerden siempre, una de las máximas frases de nuestra facultad: enseñar es un arte que requiere una pasión desbordante, pero aprender requiere de una disciplina técnica rigurosa que comienza con la organización sistemática de la información. Bueno, les daré un par de minutos para que terminen de copiar estos apuntes esenciales, mientras yo termino de preparar el material de la clase. Para entrar realmente en el corazón de la materia, quiero que hagamos un breve pero potente ejercicio de silencio reflexivo. No busquen respuestas en el libro todavía. Busquen respuestas en lo que ven en las noticias internacionales, en lo que escuchan en las conversaciones en la calle y sobre todo lo que leen o ven a diario en las redes sociales. ¿Alguna vez han notado con detenimiento que cuando una comunidad,
un barrio o un país entero enfrenta una crisis profunda, ya sea una crisis de índole económica, un problema agudo de seguridad o una pérdida de valores morales, las personas a veces dejamos de vernos como individuos razonables y nos convertimos en lo que los expertos llaman una masa emocional. Una masa que no razona, sino que siente y busca desesperadamente a quién culpar por su angustia. ¿Por qué creen ustedes que es tan sencillo para ciertos discursos políticos o sociales señalar a un grupo diferente? Ya sea por su origen étnico, su religión, su estatus migratorio, su orientación o incluso su simple forma de vestir. Y convencer a una gran mayoría de que ellos, los otros, son la causa única de todas nuestras desgracias actuales. ¿Es realmente el odio puro lo que mueve a estas masas? ¿O es algo más primitivo? Un miedo profundo, sordo y mal gestionado que se disfraza de deseo de seguridad. ¿Han presenciado o escuchado alguna vez situaciones donde se justifica el maltrato, el insulto o la exclusión hacia un compañero o un ciudadano solo por ser distinto, bajo la noble excusa de que estamos protegiendo a la gente buena? Bueno, ese punto que menciona el compañero sobre la naturaleza de los prejuicios es la piedra angular de toda nuestra discusión. A menudo en la vida cotidiana pensamos que los prejuicios son bromas inofensivas o comentarios sin importancia, pero hoy vamos a descubrir que esos prejuicios son en realidad la base estructural y el cimiento de la exclusión social a gran escala. Vamos a entender que los grandes incendios de la historia comenzaron con pequeñas chispas de intolerancia que nadie se atrevió a apagar a tiempo. Entremos ahora con todo el rigor que nos exige este espacio formativo, al corazón de esta lección magistral. La convivencia ciudadana es una democracia, no se sostiene solo por leyes escritas, sino por un contrato invisible de confianza mutua. Pero ¿qué sucede cuando esa confianza se rompe? Por el martilleo constante del miedo. Es aquí donde la anatomía del conflicto social se activa de forma casi biológica. Todo proceso de exclusión comienza con una necesidad humana legítima y noble, el deseo de protección. Obviamente, todos queremos que nuestras familias estén a salvo. Sin embargo, cuando esa necesidad de protección es manipulada por la paranoia y alimentada por narrativas que promueven el odio hacia lo desconocido, ocurre una metamorfosis sociológica de consecuencias devastadoras. La protección deja de ser un escudo que nos resguarda a todos para convertirse en una espada que ataca a lo que consideramos diferente. En este estado de paranoia social colectiva, la identidad individual, aquello que nos hace personas únicas con sueños, virtudes y defectos, desaparece por completo. Ya no somos ciudadanos, nos convertimos en una masa unificada bajo un grito de guerra. Nosotros, y lo más grave es que para que un nosotros se sienta fuerte, unido y justificado en sus acciones, casi siempre necesita inventar, fabricar o exagerar a un ellos, que cumple el rol de villano de la historia. A este fenómeno que ha destruido democracias enteras le llamamos en la educación cívica la ideología del enemigo interno. Si revisamos las páginas más oscuras de la historia con bastante honestidad, veremos que este patrón se repite con una exactitud que asusta. Sucedió en el genocidio armenio, donde la sospecha sembrada entre vecinos terminó por destruir una paz que había durado siglos. Lo vimos en la forma más sistemática y brutal en la Alemania de los años 30, donde se convenció a una de las naciones más cultas, filosóficas y avanzadas de la época de que sus propios vecinos eran una amenaza biológica y existencial que debía ser eliminada por la higiene y el bien de la patria. Lo presenciamos también en el apartheid de Sudáfrica, donde se diseñaron leyes complejas para segregar, humillar y despojar de derechos a serenos humanos basando únicamente en la cantidad de melanina de su piel, para que me entienda bien su color de piel. Y lo vimos incluso en los momentos más oscuros de la Revolución Francesa, donde el miedo a la traición devoró los mismos ideales de la libertad, igualdad y fraternidad que el movimiento intentaba defender originalmente. En todos estos casos que les acabo de mostrar,
El grupo que ostenta el poder o la mayoría circunstancial empieza a ver la paciencia, la resistencia y el silencio de los grupos oprimidos no como una virtud cívica o una muestra de resiliencia, sino como una debilidad, que justifica más aún la agresión o como una culpa que confirma sus sospechas, ya que cuando esa paciencia finalmente se agota por el peso de la humillación, el conflicto estalla, con una violencia volcánica que las leyes y las instituciones ya no pueden contener. Como ciudadanos en formación, jóvenes, y como alumnos de noveno grado que pronto tomarán las riendas de esta nación, debemos hacernos una pregunta bastante difícil, incómoda y necesaria en toda nuestra formación cívica. ¿Cuántas veces en nuestra vida cotidiana llamamos extremismo a lo que durante años simplemente decidimos ignorar como una injusticia? Es extremadamente fácil para el observador externo condenar el incendio cuando ya está consumiendo la ciudad, pero lo verdaderamente heroico, lo verdaderamente cívico, es tener la agudeza mental y la valentía moral de apagar la chispa de la injusticia antes de que el fuego se vuelva incontrolable. La cívica no es observar el desastre, es prevenirlo a través de la equidad. Bueno, jóvenes, para cerrar nuestra intensa, por decirlo así, por el tema, y necesaria jornada pedagógica del día de hoy, quiero que realicen un breve pero significativa actividad en sus cuadernos de trabajo. No busco una tarea de memorización de conceptos, busco una propuesta ciudadana real y aplicable. Redacten un párrafo de al menos 8 líneas donde planteen una acción concreta, sencilla y directa que podamos realizar aquí, en nuestra propia institución educativa, para evitar que el miedo, el chisme o el prejuicio nos dividan como compañeros de clase. ¿Cómo podemos empezar a hacer puentes de comunicación en lugar de muros de silencio en nuestro propio entorno escolar? Recuerden siempre, jóvenes, que la educación cívica no se trata simplemente de aprender de memoria las fechas de las batallas nacionales o los nombres de los próceres que adornan nuestros billetes. Se trata de algo más profundo y vital. Se trata de cultivar la capacidad ética de ver la humanidad sagrada en el otro, especialmente cuando tenemos miedo, especialmente cuando no lo entendemos y especialmente cuando es diferente a nosotros. Sus reflexiones personales van a ser el punto de partida para el próximo debate de la próxima semana. Por favor, antes de retirarse, asegúrense de dejar sus pupitres perfectamente ordenados y verifiquen que no dejen ningún objeto personal olvidado, que más de alguna vez alguno lo ha dejado y me ha tocado venir al aula a sacarlo. Así que por favor, jóvenes, tengan feliz día.